¿Quién no quiere tener su vivienda propia? Es un poco la misión nuestra, promulgar y estar siempre tratando de brindar información y generar esto que creo que hoy se ve, que es la vivienda, algo es muy importante. Yo le agarro a 10 personas, las 10 personas van a querer tener una casa, pero también por otro lado digo, ¿qué estás haciendo para tener una casa? Exacto. Y tener una casa o una vivienda propia, un local comercial o lo que sea, es un compromiso. Para ese inversor local que está mirando este episodio y quiere tomar su primera o su próxima decisión, ¿cuál sería un consejo así bien honesto? Bienvenidos a un nuevo episodio de Factor Metro Cuadrado, el espacio donde hablamos de lo que realmente importa a la hora de comprar, vender o invertir. Hoy tengo el privilegio de recibir a un referente clave del desarrollo inmobiliario en Paraguay, el ingeniero Raúl Constantino, presidente de CAPADEI, la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios, una de las voces más relevantes para entender hacia dónde va el sector y qué oportunidades reales existen para quienes hoy desean invertir en el país. Así que, Raúl, muchas gracias por asistir, gracias por venir y bueno, vamos a tratar de aprovechar toda tu experiencia y conocimiento en este episodio. Bueno, muchas gracias. Desde ya nosotros de la Cámara y en mi caso particular siempre muy contento de poder compartir con la gente, con todos nuestros conciudadanos, lo que es el tema de la vivienda, que creo que es un tema no menor para todos, ¿verdad? ¿Quién no quiere tener su vivienda propia? Así que esa es un poco la misión nuestra, promulgar y estar siempre tratando de brindar información y generar esto que creo que hoy se ve, que es la vivienda, algo es muy importante. Justamente en una entrevista anterior decía, ¿quién no quisiera tener una casa propia, una vivienda propia? De 10, 10, seguro que sí. Ahora, ¿quiénes, cuántos pueden? Es otro tema que hay que abordar seguramente en algún momento, ¿no es cierto? Claro, también existe, Rubén, un tema, nosotros lo hablamos mucho de la Cámara, inclusive le escuchaba el otro día al presidente del Banco Itaú, José Brite, hablando sobre la educación financiera, ¿verdad? El compromiso de comprar una vivienda, o puede ser también un negocio, ¿verdad? Porque también una persona puede meterse en un crédito para comprar un local comercial donde va a realizar sus actividades de su empresa o de su microempresa. Es importante también que el objeto aspiracional de la gente sea la vivienda, porque como bien vos decís, yo le agarro a 10 personas, las 10 personas van a querer tener una casa, pero también por otro lado digo, ¿qué estás haciendo para tener una casa? ¿Verdad? Exacto. Y tener una casa o una vivienda propia, un local comercial o lo que sea, es un compromiso, es una forma de vida, es una forma de mirar al futuro y mirar cómo yo voy a estar de aquí a unos años. Entonces, para mí es muy importante también eso, es importante ese aprendizaje cultural de que nuestra gente le dé a la vivienda hoy. ¿Y por qué hablo hoy, Rubén? Porque vemos que las generaciones jóvenes son las que más tienen un poco esa falta de visión del valor de la vivienda propia. Entonces, en eso nos gustaría trabajar, seguir trabajando porque ya lo estamos haciendo y bueno, creo que es importantísimo, Rubén. Sí, pues así mismo, es así como decís. Bueno, hoy representas a hoy representas a un gremio que impulsa desarrollo. Sabemos que al sumar construcción, servicios inmobiliarios, que son las intermediaciones, alquileres, etcétera, representa el 12% o cercano al 12% del PIB nacional, ¿no es cierto? El sector representa ese porcentaje. Esto convierte al real estate en un pilar estructural del país, y no solo en producción, sino en empleo y transformación urbana. ¿Qué te motivó, qué te motiva a liderar un sector tan determinante para la economía del país? Bueno, yo creo que nosotros que venimos ya hace muchísimos años, yo ya tengo más de 30 años en esto, de un lado es la pasión, ¿verdad? Yo soy ingeniero civil, tengo una empresa constructora y decanté en desarrollador inmobiliario, que es un proceso que a muchos le pasa, a muchos colegas míos le pasa. Y la verdad que es un sector emocionante, es un sector que te da muchas satisfacciones. Ver la alegría de la gente cuando accede, cuando vuelve a entregar un producto, su casa y entrar a su vivienda por primera vez es algo que no tiene precio. Y creo que eso nos motiva a todos los que estamos en el gremio. Esta es una de las profesiones como solo artista. Tiene que haber mucha vocación. No es un negocio propiamente dicho. Si bien es un negocio, algo que te motiva, algo que te gusta, lo que estás haciendo, es como el músico o el artista que pinta un cuadro que está disfrutando con lo que hace, ¿verdad? Y yo creo que eso es un poco lo que nos lleva a estar, en este caso, en un gremio, trabajar para mejorar
la calidad de la vivienda, la facilidad del acceso a la vivienda por nuestros compatriotas. Y en eso trabajamos. Nosotros creo que la característica, Rubén, principal de nuestro gremio es que trabajamos para los demás. No es un gremio que trabaja para nosotros, no es un gremio que en todos estos años haya hecho algún pedido que nos beneficie. Al contrario, todos los beneficios que pedimos son para las personas que quieren o desean tener una vivienda propia, Rubén. Ya. ¿Cuántos son hoy en el gremio? ¿Cuántos desarrolladores conforman, digamos? Somos 40 empresas, que creo que son las empresas más representativas, ¿verdad? Empresas que no solamente tienen proyectos en Asunción, sino que en el Gran Asunción, en Ciudad del Este, en Encarnación, en Salto del Guairá, en Pedro Juan. O sea, abarcamos desarrolladores de todo el país. Es una cámara que cuida mucho también quiénes son sus socios, porque nosotros creemos que en el sector del desarrollo inmobiliario la confianza es un pilar fundamental, Rubén. Y cuando hablo de la confianza, es la confianza del comprador que confía en una empresa o en un desarrollador cuando todavía hay un terreno que tal vez no tiene ni cartel. Sí, Entonces, exactamente. la verdad que creo que en ese sentido, Rubén, hemos sido capaces de transmitir esa confianza que hoy el comprador paraguayo de una vivienda, de un local comercial o puede ser una oficina, confíe en lo que se le va a entregar, en el tiempo y en forma. Entonces, me parece que eso es fundamental en este negocio y nosotros de nuestro gremio, para ser socio de la Cámara, tiene que cumplir unos ciertos requisitos que son fundamentales para demostrar la solvencia. Por Eso justamente te decirte, iba a preguntar. O sea, no qué requisitos, sino que existen requisitos claro, para existen poder ingresar dentro del... de Digo nuestra porque esto a Cámara. mucha gente le habrá llamado la atención. Mira cómo están desarrollando, mira qué bien les va. Y esto ha generado posiblemente un interés también en ingresar dentro de lo que es el rubro desarrollador, ¿no es cierto? Del sector desarrollador. Y después por el camino se fueron eh, no avanzando, ¿no es cierto? Pero ustedes dentro de la Cámara, perdón, dentro del sector tienen esos requisitos y exigencias, me supongo, para poder pertenecer a esa y que eso se vuelque hacia la garantía, hacia el consumidor final, ¿no es cierto? Así, mira, uno de los requisitos más fundamentales es la experiencia. Para ser socio de la Cámara tiene que tener por lo menos 2 desarrollos catastrados, ¿verdad? Y después todo lo que se puede pedir sobre la solvencia de la empresa o de la persona que quiere ser socio. Yo creo que eso es fundamental para mantener, o nosotros mantener esa imagen de confianza en los compradores eventuales, ¿verdad? Me parece que es fundamental cuidar esa transparencia, cuidar esa confianza, porque un pilar, sin confianza no habría preventa. Y para que la gente entienda la preventa es justamente eso, cuando uno lanza un desarrollo, haya clientes que confíen en uno y que inviertan durante el proceso de construcción. Entonces, la confianza se basa todo. La confianza es el elemento número uno de nuestro, digamos, la mayor característica que podemos tener nosotros como empresa es generar confianza, Rubén. Qué buen punto. Y creo que alguien que pertenece a la Cámara ayer, el día de ayer, lanzó un proyecto y ya se vendieron más del 60%. Sí, Significa que hay una confianza hacia ese desarrollador, hacia ese proyecto y es socio, digamos, de la de la cámara, Cámara. de la cámara. Mira, nosotros en esa línea, Rubén, hemos estado inclusive con autoridades, le hemos visitado al presidente del Banco Central y a otras autoridades en su momento, para justamente, en el caso de inversores extranjeros, que haya una solvencia, que haya una trayectoria, que sean grupos conocidos, ¿verdad? Desde ya en nuestro gremio hay empresas extranjeras que cumplen cabalmente con esa exigencia. Entonces, no nos gustaría que venga alguien de afuera sin la capacidad, sin la experiencia y sin la solvencia a realizar un proyecto y que al final sea un proyecto fallido. Eso es lo peor que le puede pasar a nuestro sector. Tenemos que cuidarlo y tenemos que seguir, yo creo que en este camino que ya lo venimos haciendo hace más de 15 años. Genial, muy bien. Raúl, en Asunción ya estamos hablando de casi o más de 280 proyectos aprobados recientemente. No sé si las cifras son ciertas, me pasaron este dato. Y parte importante de ese movimiento proviene del dinamismo privado, ¿no es cierto? Esto significa que la ciudad está cambiando aceleradamente. Sí, desde ya.
Lo hablábamos afuera de cámara, Sí, Rubén. La ciudad de Asunción en los últimos 15 años ha cambiado de ser una ciudad horizontal, donde los únicos edificios que veíamos generalmente estaban ubicados en el centro, a convertirse en una ciudad como estamos acostumbrados a ver las grandes capitales, ¿verdad? Y hoy yo creo que ya nos estamos convirtiendo en eso. Faltan cosas, ya falta infraestructura, tal vez mejorar muchas cosas, pero ese cambio se ha dado y en ese cambio ha tenido que la gente también ir acostumbrándose. a Porque eso. Disculpa que te no, interrumpa, ¿cómo va acompañando, está acompañando Capadei, digamos, este proceso de desinficación o de maduración urbana? Para asegurar que los desarrollos inmobiliarios generen ciudades más habitables, más eficientes y más competitivas. trabajando en las políticas públicas, trabajando y no solamente diciendo qué es lo que no hay, proponiendo, que es lo más importante, Rubén. Nos decía un ministro hace un tiempo cuando fuimos a hablar con él y le estábamos comentando alguna problemática. No, problemática ya conocemos, tráigame las soluciones, ¿verdad? Entonces como gremio estamos en eso, estamos tratando de en cada sector, ya sea en el transporte, ya sea en el tema municipal, ya sea en el tema ambiental, hacer nuestras propuestas y que esas propuestas realmente lleven a políticas públicas que generen cambio. Creo que nosotros hemos sido en este cambio que se ha comentado los días anteriores por parte del Ministerio de la Vivienda, de aumentar el techo del costo de las viviendas que se puedan Sí, adquirir, de facilitar el acceso, de incentivar algunas zonas, como está pasando con el centro. Esas son propuestas que nosotros venimos haciendo hace rato, entonces nos pone muy contentos que realmente el trabajo que hacemos se pueda ver reflejado. Otra de las políticas públicas es el acceso al crédito, trabajar con, sí. con la banca privada, trabajar con AFD y tratar de ir logrando todas las políticas necesarias para que justamente el crédito hipotecario, el acceso a la vivienda, la infraestructura urbana cada día mejore, Rubén. Ya. Justamente ese tema lo tengo en un bloque totalmente separado de lo que es crédito hipotecario y vamos a ahondar un poquito más en eso también, ¿verdad? Hoy se habla mucho de que el 75% del mercado es inversionista y solo el 25% es comprador final. ¿Qué hay detrás de esta distribución tan particular? Quizás forme parte de esto que mencionas, del tema del crédito hipotecario, ¿verdad? Que sea una falencia, una deficiencia todavía dentro de nuestro país, ¿verdad? Para poder dar mayor beneficio a quienes quieren tener una vivienda. Yo creo que estamos viendo, Rubén, un cambio generacional importante. Ya sabemos que el bono demográfico paraguayo es de los jóvenes, ¿verdad? Es un país joven. Y vemos que hoy la tendencia de los jóvenes no es comprar una vivienda propia. O sea, si bien es importante, no No es está la prioridad, no es la prioridad, porque hoy están trabajando acá, trabajan en el barrio Villamorra, pero dentro de 2 años tal vez se tienen que mudar a Ciudad del Este o lo que sea, o inclusive emigrar a algún país del Sí, exterior. Entonces vemos que ha habido un cambio del concepto de la vivienda propia, ¿verdad? Me lo decía una periodista una vez en una entrevista, me dice, ¿por qué en la época de mi papá todos podían tener su casita, todo podía? Y yo le decía, pero en la época de tu papá tenía un compromiso en tener una casa. Él quería claro. y hacía algo, seguramente ahorraba, pagaba su cuota mensual de su lote, tal vez fue construyendo de a poco, ¿verdad? Los fines de semana, como vemos mucho que Sí, pasa en el Gran Asunción, más que Asunción, ¿verdad? Entonces yo creo que un poco pasa por ahí, Rubén. Yo creo que hay que tratar de incentivar y fomentar la bondad de tener una casa propia. Y cuando te hablo o te dije lo del bono demográfico, ese bono demográfico hoy es algo positivo, dentro de 30 años va a ser algo negativo, porque el claro, crecimiento claro. poblacional se ha estancado. El crecimiento poblacional de la época de nuestros padres eran 5 hijos, hoy Sí, día es uno. Entonces, ¿qué va a pasar? Dentro de sí. 30 años vamos a tener una sociedad de adultos Una mayores población de adultos mayores. en un país donde no hay sistema jubilatorio, donde la mayoría del país no tiene acceso al sistema jubilatorio y donde la vivienda ahí se va a convertir en un problema. Porque ¿qué va a pasar con un adulto mayor que sale de su trabajo, que no tiene jubilación Sí. y no tiene vivienda propia? Entonces, son las cosas que yo creo que nosotros, no solamente nosotros del sector privado, sino que desde el sector público se tiene que trabajar, se tiene que fomentar. Y creo que la educación económica es algo fundamental. Y lo decía José Brite ayer, yo creo que hay que ponerlo inclusive en la escuela hoy día, ¿verdad? Es fundamental enseñar una buena educación económica a nuestra gente y a nuestros jóvenes.
Qué buen punto eso, sí. Mencionaste, no es prioridad para los jóvenes de hoy y esto nos puede generar un problema A de aquí a futuro. 30, 40 años Así seguramente, mismo, sí. ¿verdad? Está visto, Rubén, que en todos los países del mundo la vivienda es algo fundamental. El americano es lo primero que quiere. En Europa pasa un poco menos. En Europa, por decirte, Alemania es un país que tiene 54, 55% de propietarios y 45% de inquilinos. Pero son países que tienen un sistema jubilatorio muy bueno. Una persona deja de trabajar a los 60, 70 años y tiene su jubilación. Vemos esos jubilados europeos que vienen acá a Paraguay, que Sí, venden sus cosas, compran una chacra y viven de su renta de jubilación. Nuestra gente va a ser un problema, yo creo, Rubén. Así que es un tema no menor que está muy asociado a la vivienda. Porque yo estoy convencido que la vivienda, generalmente para todos nuestros conciudadanos, es el mayor patrimonio que puede tener una familia, su casa propia. Un auto no es el mayor. claro, no es lo El mismo, sí. televisor tampoco, ni la lavarropa, ni nada, ni todo eso en serie de electrodomésticos. La vivienda. Te da La otro tipo de vivienda beneficio y de seguridad. es la que te da inclusive la capacidad de ir a sacar un crédito Sí, en un momento dado. Entonces hay que trabajar en esa línea, Rubén. Hay que incentivar el concepto de la economía familiar y la economía familiar decanta en la vivienda propia. qué bien. Y desde Capadei, ¿cómo ven este predominio del 75% de inversores que te mencioné en términos de sostenibilidad del mercado? No te puedo decir que no hay preocupación, ¿verdad? A nosotros nos gustaría que sea al revés. Que sea Nos gustaría invertido, sí. que sea invertido, que sea 75% de propietario y 25%. Pero bueno, va a ser un proceso justamente esto que te decía hace un rato, que tiene que mudar y incentivar a los jóvenes que realmente apuesten por una vivienda propia. Con eso se puede lograr Yo creo que revertir. sí, ¿verdad? Yo creo, una cosa que a nuestro sector, no digo a nuestro gremio, a nuestro sector se le criticaba mucho hace unos años, Rubén, era la falta de opciones, ¿verdad? O era todo muy caro o era solamente en tal lugar. Hoy vemos que hay desarrollo inmobiliario en Sí, todos los lugares, de todas las características y de todos los precios. sí. Eso existe, ¿verdad? Así que es cuestión nomás de tener la voluntad y de querer, ¿verdad? Pero bueno, son políticas a largo plazo, son cambios culturales también, ¿verdad? Sí. Yo creo que hablan de la generación Z y una cantidad de generaciones. Esa generación seguramente va a ir cambiando y bueno, nos gustaría revertir esa situación 75-25 y que sea 25-75. Y bueno, creo que es una realidad del sector. Gracias a ese 75 estamos haciendo lo que estamos haciendo también, Sí, ¿verdad? claro. Y gracias a eso la vivienda no es un problema, Rubén. La vivienda, yo le decía el otro día a una persona, nadie se va a un asado de amigos y habla de la vivienda. Habla tal vez del partido de fútbol, del kilo de costilla, Sí. pero no habla de la vivienda. O Es sea, que, la vivienda está visto que hasta ahora no es un problema sustancial para el paraguayo. Eso no quiere decir que dejemos todo así como está y claro. cerremos todo. No, no. Tenemos que trabajar en que la gente pueda acceder a su vivienda propia. Pero no es, hay oferta de querer alquilar, hay oferta. De todos los gustos. Entonces, hay productos nuevos, hay productos de primera calidad, accesibles. Está demostrado que son accesibles porque la ocupación es plena. Eso lo vemos. Esa teoría de que no, las luces apagadas, no es cierto. Mira, nosotros, por ahí Diego te contó, Diego Aguayo de la empresa Metro, Sí. le encomendamos un trabajo de investigación real, no una encuesta, investigación real de 10 barrios de Asunción y aproximadamente 10 edificios de cada barrio, real. ¿Cuántos están ocupados? Y la ocupación es plena, Rubén. Eso es un mito Que se quiso insertar. que quedó, te digo, yo inclusive me acuerdo, nosotros que comenzamos, fuimos los primeros más o menos, te hablo hace 14, 15 años atrás, Santa Teresa, la zona del World Trade Center, digamos, ya escuchábamos eso, las luces apagadas, y eso llevamos 15 años y las luces no desaparecen y van a seguir estando. Este tema que mencionaste recién, en el cual estamos abordando ahora, es tratado porque vos tenés mucha proximidad, digamos, a autoridades nacionales. Eh, se llega a tocar este tema, así como mencionaste, en un asado no se toca el tema de vivienda, pero en una reunión, digamos, de autoridades en la cual pudiste participar, ¿esto se llegó a abordar en algún momento?
Mira, yo el tema de educación financiera lo he hablado inclusive con el presidente del Banco de Fomento, lo he hablado en su momento con el ministro de Industria y Comercio, porque ya hubo esa iniciativa. Hace muchos años atrás hubo un programa que había lanzado el Banco de Fomento sobre educación financiera, ¿verdad? ¿Cuál es el problema que nosotros vemos, Rubén, con el tema del desarrollo inmobiliario? Y el otro yo lo decía, es que de afuera nos ven como un grupo exitoso, como un sector que le va bien, ¿verdad? Y el irte bien parecería que no hay problema. Y es mentira, tenemos la problemática que tienen todos los sectores. Así como el sector de la carne tiene su problemática, el sector de la soja, Sí. el MIPYME, el restaurantero, todos tenemos nuestros problemas y necesitamos soluciones. Lo que ha pasado es que la fuerza del desarrollo inmobiliario ha sido tanto que hemos ido por delante de las necesidades. Nosotros hemos generado esos cambios, ¿verdad? Eso no quiere decir que no necesitemos que nos acompañen y que generen de esas políticas públicas, yo te decía al inicio, para lograr mayores cambios. Entonces, yo creo que pasa un poco por eso. Nosotros hablamos con autoridad y es como que no, si a vos te va bien. No, vos no sos un problema para nosotros, el sector no es un problema, ¿verdad? De repente los pescadores que cierran el río Sí. porque viene la veda es un problema, o los trafleteros que cierran la ruta, ese es un problema. Nosotros no cerramos rutas, ríos, ni nada de eso, nosotros Hacen ruido. producimos, no hacemos ruido, ¿verdad? Entonces, creo que un poco por eso, ¿verdad? Yo creo que las autoridades lo saben. Esto que está pasando con el incentivo, con crédito hipotecario y una serie de cosas son señales de que se quiere potenciar más el sector y bueno, esperamos que así sea, Rubén. Ojalá así sea, ¿sí? Bueno, este es un tema, el gran ausente es el crédito hipotecario que te dije, y vamos a tocar justamente en este punto, ¿verdad? Me gustaría diagnosticar un poco el problema y sus consecuencias de no tener ese crédito hipotecario, digamos, al alcance de mucha gente, ¿verdad? ¿Por qué Paraguay no logra desarrollar un sistema de crédito hipotecario accesible y masivo? En tu opinión o en tu referencia, digamos, con contacto con autoridades. Antes que nada, yo creo que el crédito hipotecario es un instrumento de banca, es un instrumento financiero que nace de instituciones financieras. Entonces hay dos caminos, Rubén. O tenemos una institución pública, que nosotros lo hemos propuesto, que sea el Banco Fomento, porque el Banco Fomento hace unos 3 o 4 años tuvo un cambio de su carta orgánica, lo cual le permitiría ser un jugador importantísimo en el crédito hipotecario. Esa es una, digamos, la pata del Estado, del gobierno, cómo podemos hacer para impulsar esto, ¿verdad? Después tenemos AFD, que también es una banca de Sí, segundo piso, que es una institución, digamos, pública. Y después tenemos el sector privado. ¿Qué es lo que pasa con el sector privado? El sector privado está muy cómodo haciendo lo que hace. Es cuestión de ver los resultados trimestrales, anuales de estas instituciones. Entonces, yo estoy seguro, y esto no es una crítica porque cada uno hace lo que le parece en su negocio, ¿verdad? Y el sector claro. financiero es un negocio más. Del sector banca dice, prefiero prestarle a una persona para que compre un televisor o pague una hamburguesa porque hoy podés pagar cualquier cosa con una tarjeta de crédito Sí, y a los 6 meses como máximo me está devolviendo el dinero que yo le presté o que le financié, ¿verdad? El crédito hipotecario es un instrumento a 20, 30 sí. años, son compromisos de ambas partes, tanto del comprador como de la institución financiera que apuesta a poner ese instrumento para un crédito a 30 años. Y es 30 años o es 20 años. Un crédito hipotecario de 5 años no sirve de nada. A 10, un poco. Recién empieza a ser interesante a los 15. ¿Para Eso, qué? digamos, eso, Rubén, sería un poco la visión financiera del problema, ¿verdad? Que es necesario abarcar, es necesario solucionar, es necesario dar más fondos, dar más facilidades, pero vamos del otro lado, del lado del consumidor, Sí, ¿verdad? El consumidor primero tiene que tener intenciones, que es lo que hablábamos hace sí, unos minutos. Yo tengo que querer tener una casa, una vivienda, un departamento, lo que sea. Me tengo que ir a un banco, tengo que hacer un ahorro previo, porque normalmente un crédito hipotecario no te financia el 100% del valor de la unidad de vivienda. Te financia el 80, el sí. 90. Puede haber instituciones que apuesten, ¿verdad?, en financiarte el 100%. Y ahí quiero hacer un paréntesis porque uno de los puntos que nosotros veníamos planteándole a la AFD, que era el FOGAVI, Fondo de Garantía de la Vivienda, que existe un instrumento público que pueda garantizar esa pie para la vivienda, que puede ser el 10 o el 20%. Desde ya es un instrumento que existe en otros países, en Estados Unidos
existe. Y en Estados Unidos se le llama seguro de hipoteca, Sí, donde la persona accede al 100% del crédito de la vivienda, puede comprar la vivienda y el Estado garantiza ese 10, 20 o 15% que sea lo que tendría que haber dado de pie. Y esa persona puede acceder a la vivienda. Eso ¿Es sería... un subsidio? ¿Es como un No, subsidio? no es un ¿O no? subsidio ¿Es un porque préstamo? es una garantía Es de una... que, digamos que es un codeudor. El Ok. Estado en este caso sería el codeudor con el FOGAVI, de el 15 o 20% que sería lo que la persona, al no tener ahorro previo, no podría acceder en este momento a la vivienda. Eso sería, digamos, una problemática, el ahorro previo. La decisión de comprar una casa, una vivienda, un negocio, es decir, bueno, listo, yo voy a ahorrar durante 4 o 5 años, voy a juntar, yo quiero una vivienda de 500 millones de baníes, 600 millones de baníes, yo tengo que ahorrar 100 millones de baníes en 5 años, o en 3 años, o en lo que sea. Ese es un primer paso que, digamos, la persona da a decir, yo estoy haciendo algo para tener una vivienda. No solamente lo estoy diciendo, estoy haciendo algo, ¿verdad? Y otro de los grandes problemas, Rubén, que nosotros vemos, ya llegado a esa situación, es que tal vez esa persona está en la informalidad económica. Sí. Está en una economía informal, ya sabemos que en nuestro país la informalidad abarca casi el 50% de la economía, y ahí es donde chocan, porque se van a un banco, tal vez Pagar. tiene los ingresos, Sí. digamos el lomitero, uno de estos carritos famosos que están en la avenida, ganan fortuna, les va muy bien, pero esa persona no es pasible de crédito, porque se va a una institución financiera No tiene y forma las de... instituciones financieras no le importa cuánto ganas, cuánto demostrás que ganas. Es tu historia, es tu renta, es tu IVA y una serie de datos financieros que le sirve para decir, no, esta persona es una persona que está dentro del sistema financiero. Ese es otro gran problema y yo creo que ese es uno de los grandes déficits que todavía no tenemos como país. No hemos podido casi en 30 años blanquear a toda la población y que toda la población entienda que tiene que estar en el sistema financiero. Y eso significa tributar, pero también significa tener muchas ventajas para hacer un negocio, para comprar una casa, para solicitar un crédito para una enfermedad de un familiar. Es amplísimo la implicancia de estar formalizado. Y eso es un deber del Estado enorme todavía que queda, Rubén. ¿Cómo cambiaría esa situación de aquí a 5 años en caso de que existiera el crédito accesible previamente a una formalidad de estas personas que estamos hablando? Desde ya hoy existe ese crédito, muchos desarrolladores financiamos nosotros, muchos desarrolladores hemos tomado ese papel de Sí, financista, ¿verdad? Inclusive hay asociados que financian a 20 años sus unidades, ¿verdad? Pero ahí choca con que tiene que del otro lado haber gente, que tiene que haber alguien interesado en que te financien, ¿verdad? Entonces, yo creo que está todo entrelazado, el querer, el hacer y el obtener. el ¿verdad? poder. El poder, ¿verdad? El obtener el crédito, en hacer algo para obtener el crédito y el querer tener el crédito. Entonces, es una conjunción de voluntades y de acciones que una persona tiene que tener. Yo te digo, me tocó hablar con un asociado que me decía, Raúl, yo financio y no tengo cola de gente. No tengo. O sea, por eso te digo, Ok. no es solamente de que no hay crédito. Nosotros, desde nuestro gremio, desde el primer momento fue la pata fundamental. Hablemos del crédito hipotecario, hablemos del crédito hipotecario. Hoy yo veo que hay un cierto crédito hipotecario en el sector, pero la ciudadanía en general no está reclamando ese crédito. Porque si vos vieras gente que dijera, yo quiero comprar mi casa y ahorré, pero las bancas no me dan porque los bancos prefieren, vos decís, hay un problema acá. ¿Cómo podemos hacer para capitalizar un fondo o una entidad financiera para que pueda prestar? Pero eso no lo vemos. No lo vemos. Está muy cómodo alquilando mucha gente, Rubén. Sí, qué buen punto eso, realmente. No lo vi de esa perspectiva, digamos, ¿no? Muy buen punto. Bueno, cambiamos un poquito de tema y apuntemos un poco al inversionista que sí quiere y tiene intenciones. Si hoy un inversor local te pide 3 criterios para elegir dónde poner su dinero, ¿cuáles serían? No sé si con esto te estoy comprometiendo un poco. No, ¿por qué? ¿No? ¿Dentro del sector o dentro de Dentro del toda la sector. economía? No, dentro del sector. Dentro del sector. Bueno, como yo siempre digo, Rubén, esto es como cualquier negocio en el mundo.
Hay gente que abre un restaurante de pasta, hay otro que abre un restaurante de comida japonesa, hay otro que abre una parrillada. O sea, acá hay para todos los gustos. Y vos decís, ¿por qué abre una parrilla y no abre comida italiana? Y porque tal vez le gusta, su papá hacía asado, quién sabe qué cosa. Pasa lo mismo en el sector inmobiliario. Hay gente que se dedica, por ejemplo, a las oficinas corporativas, exclusivamente hace oficinas corporativas y está cómodo haciendo eso, conoce el producto, se ha podido profesionalizar en el proceso de generar un producto que tenga éxito. Y después la vivienda, la misma cosa. Hay sectores que apuntan a productos de la base de la pirámide en cuanto a calidad, precio. Hay otros que van a la clase media, hay otros que van a clase alta. Y en esa línea van eligiendo estos desarrolladores qué productos se sienten cómodos o qué productos les gusta desarrollar. Porque como yo te decía, al ser una pasión, te tiene que gustar lo que estás haciendo, ¿verdad? Y la motivación, ¿verdad? Yo quiero solucionar el problema habitacional de cierto lugar. Yo voy a desarrollar en San Lorenzo, porque veo que en San Lorenzo los jóvenes no tienen dónde vivir y apuesta a eso, ¿verdad? Entonces la motivación del desarrollador es muy personal y pasa por sensaciones más que nada. Yo, ¿dónde invertiría? En nuestro caso invertimos en todos los sectores, ¿verdad? Tratamos de invertir en residencial, en corporativo, inclusive la parte logística, depósito, ¿verdad? Que hay también desarrolladores que se dedican exclusivamente a eso. Lo que sí te puedo decir que la inversión inmobiliaria es lo mejor que una persona puede hacer. Está visto en los años y años de la economía que el que ha invertido en ladrillos, ya sea oficina, depósitos, casa, ha salido ganancioso. Y lo hemos visto, Rubén, los últimos 15 años, como la persona que tenía un bien inmueble tuvo un crecimiento patrimonial enorme. Sí. Terrenos que valían $100 el metro cuadrado, hoy día valen $1,000, $1,500, $2,000 el metro cuadrado. Estancias que valían $100, $200 la hectárea, hoy valen $1,000, $2,000, $3,000, $4,000 la hectárea. Entonces, está demostrado en el Paraguay que el crecimiento patrimonial que ha tenido esa gente que tenía bienes inmuebles ha sido enorme, se ha multiplicado por 10 en los últimos 15 años. ¿Qué negocio te puede dar esa capacidad? ¿Y qué negocio te puede dar la seguridad que vos te vas al Mola López 720 y tocas tu inversión? Y está tu inversión. No es un papel que te dio una institución financiera que dice fulano de tal, tiene usted acá 100 millones de guaraníes. Es un papel que puede pasar como ha pasado en el 2008, como han pasado en muchas situaciones en el mundo de crisis económica, crisis financiera, donde ese papel un día viene y dice, no vale nada. No vale nada. Tu casa va a seguir valiendo. Tu propiedad, tu oficina, tu depósito, tu local va a seguir valiendo. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, sin duda, la inversión inmobiliaria es una excelente inversión para cualquier persona. Justamente quien te antecedió, digamos, a una entrevista, decía que en un tiempo se habla mucho de location, ¿no es cierto? Hoy se menciona lo que es el timing. ¿Hacia dónde va la población? ¿Hacia dónde va la gente a buscar, digamos, inmuebles y propiedades? Porque sé que dentro de 10 o 15 años, esa propiedad que hoy lo pagué 100,000 el metro cuadrado, por decirte un número, mañana va a valer 1,000,000 de guaraníes el metro cuadrado. Bueno, yo creo que ahí también hay tiene que estar bien, primero el comprador, vamos a decir, ¿verdad? El comprador tiene que estar bien aconsejado, tiene que analizar un poco qué es lo que está pasando con el sector. Lo vemos, lo que pasó, por ejemplo, con la zona del aeropuerto, Rubén, ¿verdad? Con este emprendimiento tan grande que hizo Raíces, que fue Aquaterra, que llevó la frontera de la ciudad de Asunción, porque hay que decir que el asunceno, Luque, que es la zona que te estoy diciendo, es como que forma parte de Asunción. Ya lo veíamos con el aeropuerto. El aeropuerto Silvio Pettirossi, que nos peleábamos si estaba en Asunción, en Luque, ¿verdad? Primero tiene que estar bien aconsejado. Yo diría que una persona que va a hacer una inversión inmobiliaria, al ser una inversión importante, tiene que tomar mucho cuidado. Porque muchas veces lo más barato no es lo mejor. Muchas veces el producto que uno cree que es más barato, el valor intrínseco en el desarrollo inmobiliario, en un producto inmobiliario, no está dado por el valor, está dado por el potencial de ese producto. O sea, si yo estoy en una zona que está muerta y que no tiene posibilidad de crecer, ese valor dentro de 10 años va a valer menos de lo que yo compré. No me sirve el timing en ese caso. Exactamente. Sí. El timing es leer la capacidad de la ciudad crecer hacia ciertos lugares. Hoy lo vemos con lo que te decía, la zona de Luque. Yo creo que Luque hoy tiene un potencial enorme
Y creo que se va a potenciar mucho más porque hoy justamente tuvimos una reunión con integrantes de la Junta Municipal sobre una ordenanza que ellos han lanzado de aumentar los impuestos a la construcción. Hay casos que han aumentado casi el 100% el impuesto a la construcción. Y le decíamos a ellos, ustedes están generando una expulsión de desarrolladores hacia ciudades del Gran Asunción y eso va a pasar y me parece que es un error. Son decisiones administrativas que se toman sin ver las consecuencias que puedan generar. Pero volviendo un poco a lo que vos decías, vos me decís, ¿por qué hay gente que compra en San Lorenzo? Y tal vez porque su vida ha sido en San Lorenzo, su familia Sí. es de San Lorenzo. Entonces, yo le diría a la gente que el timing es ver o leer un poco hacia dónde está creciendo, ¿verdad? Nos pasó a nosotros, en su momento fuimos los primeros en Santa Teresa, en Mola López, y mucha gente no entendía, ¿verdad? Yo me acuerdo hace unos 30 años atrás hice un consultorio, un edificio de consultorio médico en la zona del Maestro de Ojí, en Telefuturo, y todo el mundo dice, vos estás loco si todos los sanatorios están en la zona del centro, ¿verdad? Y bueno, esa es la capacidad de poder analizar no es solamente el presente, sino que el futuro del desarrollo, hacia dónde va a ir el desarrollo. Y eso es importantísimo que la gente lo haga, ¿verdad? Que la gente se tome su tiempo. Y vuelvo a repetir, no siempre lo más barato es la mejor inversión que pueda hacer. Ya. Y Raúl, decime una cosa, a ver, ¿qué oportunidades ves subestimadas hoy? Que quizás no están en el radar del inversor promedio. Bueno, hoy pasa yo creo con la gran propaganda que tiene la bioceánica. Sí, Esa es una inversión no promedio. A mí ya me han ofrecido lotes urbanos sobre estancias que eran estancias, hoy se están loteando todo lo que está sobre la ruta, ¿verdad? Yo creo que ahí hay un potencial enorme. Es ver el timing, como vos decías, Rubén, medir un poco los tiempos, cuánto tiempo va a durar esto, porque eso también es importante. En ese timing hay que poner en la balanza cuánto tiempo yo creo que va a pasar para que las cosas sucedan, ¿verdad? Porque si vos tenés una persona mayor de 60, 70 años en un desarrollo que el timing va a ser dentro de 20 años, sí. yo le diría, no apuesta a ese producto, busca un producto, a no ser que lo estés haciendo para tu hijo. Pero el timing es eso, es saber los límites que uno tiene, cuándo uno necesita que ocurran las cosas, ¿verdad? Pasa con el Nueva Asunción, Rubén. Nueva Asunción, con el tema del puente, evidentemente tuvo un auge inicial, pero los timings son más lentos, ¿verdad? Los timings que hoy nosotros estamos viendo no tienen esa rapidez de los desarrollos que hoy seguimos viendo en Asunción y que vemos en Luque, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo va a pasar? Y es un poco la apuesta que toda persona hace al momento de adquirir un inmueble, Rubén. ¿Qué tiempo está dispuesto a esperar? ¿Qué tiempo está dispuesto? ¿Qué tiempo es razonable esperar? Sí. Lo que yo te decía, es una cuestión de edad. O sea, una persona de 80 años se va a poner a hacer forestación, que es un producto que dura 10 o 15 años para ver los frutos. Tal vez no, tal vez haga otro tipo de opciones, ¿verdad? Y pasa lo mismo en el desarrollo inmobiliario. Yo me acuerdo, yo hice un desarrollo de vivienda unifamiliar hacia la zona del aeropuerto, hará unos 16 años atrás, cuando esa avenida que va hacia Roca Alonso era empedrada, donde era un caminito, un tapepoí, ¿verdad? Y era apostar a algo que alguna vez sabíamos que iba a pasar. Sabíamos que eso se iba a faltar, que iba a ser una vía de comunicación de la ciudad de Asunción con Roca Alonso y limpio. El tema era cuándo, ¿verdad? En ese momento a mí me pasó, decidí hacerlo. Pero tal vez hay otros momentos en la vida de una persona que no, yo no voy a esperar 20 años, yo quiero algo más cercano. Quiero una inversión que me dé un retorno a 5, a 10 años, a 15 o a 2, o comprar una propiedad y volver a vender, ¿verdad? Sí. Que es el flip. Así que yo creo que pasa por ahí las decisiones a la hora de comprar, Rubén. ¿Qué zonas ves hoy, zonas emergentes que te llamen la atención? Más allá de... Hablamos de Luque. Luque es una zona que es emergente. Bueno, yo creo que hay que ver lo que va a pasar con el distrito de Perseverancia, por ejemplo, una zona eventualmente emergente. Sí. Si bien está muy unida todavía a lo que es la Merced, Barrio Jara y viene el distrito de la Perseverancia, Sí. ¿verdad? Tenemos que ver qué es lo que pasa con el entorno, porque muchas veces un desarrollo inmobiliario
tiene que tener un empuje del entorno. El entorno también tiene que cambiar. No es cuestión de que solamente tu desarrollo va a lograr el cambio. Ese cambio se va a lograr cuando tu entorno empieza a cambiar y seguirte, digamos, lo que vos estás haciendo, ¿verdad? Esa es una zona emergente, es una realidad. El proyecto en sí es una realidad hoy, pero hay que ver qué pasa con los alrededores, con el tema de las fábricas que hay Sí. en el sector, con el tema de los bañados que se ve, ¿verdad? Y tal vez todo lo que el valor de tierra que hoy hay alrededor de eso. Seguramente se va a valorizar. El timing ya es una Sí. sensación personal de cada uno, digamos, ¿verdad? Y después, sí, yo creo que hoy, Rubén, sin duda, lo que pasó en el último año, año y medio con Luque es notorio, ¿verdad? Una ciudad que ha sabido atraer los desarrolladores, que las facilidades para aprobar un plano, para la burocracia administrativa es poca, ha sabido atraer mucho inversor y hoy ha tenido un cambio enorme, ¿verdad? En Asunción en general, de lo que hoy está pasando, no veo muchos cambios. Creo que ahí sí es necesaria eso que te decía, la política pública de incentivar los barrios no tradicionales. Calle Quinta, el Repetit, Sí. la zona de Felibogado, de General Santos pasando a Fernando La Mora. Y ahí son políticas públicas que tanto del gobierno municipal como el gobierno central tienen que aplicar para que justamente incentiven a los desarrolladores, y no solamente a los desarrolladores, a la gente que quiera vivir ahí, ¿verdad? Porque evidentemente no toda Asunción trabaja acá en la zona de Villamorra o en la zona de los shopping. La gente trabaja en el centro, trabaja en Artigas, trabaja en Calle Quinta y en muchos lugares más de Asunción. Entonces yo creo que eso es una tarea pendiente, desarrollar esos barrios, incentivar. Lo que están haciendo con el centro me parece muy bien. Bajar impuestos, dar crédito con ciertas concesiones y bueno, seguir en esta línea, Rubén, lastimosamente, de construir donde la gente quiere vivir. Y ahí es donde tenemos que nosotros accionar. Que la gente quiera vivir también en otros lugares, no solamente en esto que estamos viendo hoy. Claro, pero me supongo que eso también está bien estudiado. Me decía justamente de Diego, ya que le mencionaste a Diego de Metro Paraguay, decía de que ellos trabajan muy de cerca con ustedes, los desarrolladores, de hacer ese estudio de factibilidad y medir un poco el tiempo de las personas y el deseo de las personas. Si realmente hay un potencial para poder ir desarrollando esas zonas emergentes también que estás mencionando, ¿verdad? Mira, nosotros con Diego hace unos años habíamos hecho un estudio de Asunción, Gran Asunción. Tema, dónde quería vivir la gente, cómo quería vivir, cómo le gustaría que sea un predio, un edificio, vamos, quería vivir en casa, quería vivir en duple, quería vivir en un departamento. Y cuando él me trae los resultados, yo veo no me cerraban a mí los resultados, ¿verdad? Entonces le digo, no, Diego, vamos a hacer lo siguiente, separame Asunción y Gran Asunción. Ah, Separame el segmento Asunción y eran totalmente diferentes, Rubén. Por ejemplo, en Gran Asunción la gente quería vivir cerca de su familia. Le daba mucho valor vivir cerca de su familia. En Asunción no, en Asunción era la seguridad. sí. En Gran Asunción querían tener una canchita de fútbol. En Asunción querían tener un gimnasio. Entonces, hay también eso, ¿verdad? Ocurre la diferencia de localidades con los gustos que cada uno tiene, ¿verdad? Entonces, yo creo que nosotros también tenemos que tener la capacidad y justamente para eso hacemos este tipo de estudios o de encuestas para saber qué es lo que está queriendo la gente. Y nosotros somos los más interesados, Rubén, en ofrecer lo que la gente quiere. Porque si yo tengo la capacidad de ofrecer lo que la gente quiere, mi producto va a ser entonces exitoso. No es que le queremos imponer a la gente, vas a vivir acá. No, yo voy a construir donde la gente La está me respondiendo a está una necesidad. empujando a que construya porque ahí quiere vivir, ¿verdad? Y eso es una situación que pasa en el sector inmobiliario, no solamente en este país, sino en cualquier lugar del mundo. Perfecto. Raúl, para ir cerrando y dejarle valor inmediato, digamos, a quienes nos están viendo y escuchando, tengo una pregunta final, ¿sí? Para ese inversor local que está mirando este episodio y quiere tomar su primera o su próxima decisión, ¿cuál sería un consejo así, bien honesto así? ¿Cuál sería? El primer consejo es que invierta en el sector, que no se va a equivocar. Y el segundo es que se asesore, que no haga la compra
en caliente, como dice cuando vamos a comprar un auto, ¿verdad? Sí. Que todo el mundo nos dice, no compran y compramos. El bien inmueble es una adquisición importante en la vida de cualquier persona, así sea un inversor, porque estamos hablando de montos importantes, Sí. que se asesore, que vea, que recorra, que vea qué pasa un día de lluvia, que vea cómo está el entorno, ¿Cómo es de noche? cómo es de noche, Sí. si es un lugar seguro, si no es un lugar seguro. Y que no se fije solamente en el precio. Muchas veces el precio es un mal consejo. El creer que el precio es lo único que importa a la hora de comprar un inmueble o creer que uno está haciendo un buen negocio porque compró barato, lo barato sale caro. Lo barato Porque sale caro. el inmueble es un bien de uso que el día de mañana yo lo puedo vender. Entonces tengo que tener un inmueble que tenga las características de que la gente quiera comprar. Así que nada más que eso, sin dudar que invierta en ladrillo, que invierta en cualquier tipo de desarrollo inmobiliario. Ya es una cuestión de gusto que no se va a equivocar. Genial, Raúl. Muchas gracias por tu aporte. Esto es para tomar nota. Por suerte está grabado, así que vamos a tomarlo nota después y vamos a difundir todo esto que nos enseñaste y compartiste tan amablemente con nosotros. Un Así que placer, muchas gracias. Rubén, un placer. La verdad que a nosotros, como te decía, es una pasión esto. Creo que a todos mis colegas desarrolladores me encantaría que le invite a otros colegas Sí, claro que sí. y que compartan la experiencia porque la verdad que es un sector muy gratificante y estamos convencidos que esto va a seguir creciendo. Estamos totalmente convencidos, Rubén, que esto no va a parar en los próximos años. Muchas gracias. Espero te hayas sentido a gusto. Excelente, Así una que, excelente charla, Rubén. qué bueno, qué bueno. Bueno, si este episodio te aportó valor, suscríbete al canal y compartirlo con alguien que esté con intenciones de invertir, ¿sí? Tenemos invitados que realmente están moviendo la aguja del sector y tu apoyo nos ayuda a seguir cerrando o desarrollando este tipo de contenido. Así que muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio.